¿Ya han tenido clases con Maximini? Bueno, recién. Bueno, ahí estamos grabando. Entonces, en clase pasada hemos tomado de referencia este apunte. ¿Lo están viendo en PDF? Máquina de corriente directa. Sí, profe. Bueno. Decíamos, esto está en Classroom, así que tómenlo de referencia. Se puede usar muchos libros, muy distintos libros, pero por ahí lo que puede incomodar un poquito es la notación, así que es muy importante que ustedes tengan claro los conceptos básicos de un motor o generador de continua. Acá estaban resumidos, el resumen está bastante compacto. Recuerden ustedes que teníamos, por ejemplo, clasificados, recuerden ustedes, motor generador serie, motor generador con bobinados en paralelo, o también se le llama en derivación. La variante era con excitación separada, cuando hay dos circuitos alimentados independientes. Y después teníamos el compound o compuesto, ¿sí? Solo hay, bueno, tres tipos, ¿vale? Solo hay tres grandes clasificaciones, no importa si es motor o generador, cambian sin duda las corrientes de circulación del inducido. A ver, veamos el circuito, fíjense aquí. Vean, los circuitos son siempre muy similares, así que no pueden errarle. Fíjense que tenemos un bobinado que es el de campo, que en este caso se llama serie, ¿no? La letra S era por serie. Recuerden que en este libro han utilizado los índices a manera para describir el circuito de conexión de alimentación. Entonces acá tenemos un bobinado serie, que es el de campo, el que crea el campo, bajo el cual bajo el cual va a reaccionar el inducido, ¿no? El inducido genera una tensión, pueden ustedes ver ahí la
EA es la fuerza contraelectromotriz generada por la acción motora en los bobinados del rotor, ¿sí? Al inducido o rotor, a esos bobinados se los conoce por armadura, ¿sí? Por armadura. Así que el subíndice que se usa aquí es la A, por armadura, ¿de acuerdo? Entonces después habían las corrientes, la corriente en este caso que circula por el bobinado de campo es la misma que la de la armadura, y hay una tensión de terminales. Tensión en los terminales, por eso la BT, recuerden la T es por terminales. Entonces teníamos un modelo relativamente sencillo. Las variantes, ¿cuáles son? Veamos las variantes. Eran en el paralelo, fíjense que teníamos dos variantes. Este paralelo propiamente dicho, porque está en paralelo el bobinado de campo del estator, que en este caso tiene el subíndice P por paralelo. ¿Sí? Y el otro, en cambio, fíjense que hay dos circuitos distintos, ¿no? Acá hay dos circuitos distintos. Uno tiene una alimentación propia para generar el campo, y en ese caso sí se llama, en este libro, B sub C para la tensión de campo. Y bueno, y todo es C por campo, ¿sí? Guarda con ello porque en muchos libros, e incluso en este, en un ejercicio le llaman field por campo, ¿no? También es una terminología tomada de libros de tecnología en inglés, ¿no? Entonces, field o campo es muy común que se utilice como el nombre de esa conexión, ¿sí? Cuando tenemos la generación de campo de manera independiente. Lo demás, bueno, es similar. Recuerden ustedes que las corrientes aquí están impuestas por la alimentación, ¿no? Entonces la corriente positiva parte de la terminal de alimentación positivo hacia el negativo, ¿sí? Así que las corrientes van a ser sumas o van a ser series dependiendo de la conexión, según ese tipo de cosas. Y L es por carga, ¿no? L es por carga. Una carga, perdón, estaría conectado por fuera del BT, ¿no? Por fuera de BT. Es muy común que aparezca en los generadores y no tanto en los motores. No significa que no aparezca. No estoy seguro en cuanto a la terminología, eso depende un poco de los libros. En este libro no hay ejemplos hechos con una carga puesta en el motor. Sí hay con una carga puesta en los generadores, ¿sí? Bueno, entonces la otra conexión que tenemos, la compuesta, ¿sí? La compuesta. Recuerden que estos asteriscos y esos circunflejos están indicando, a fin de cuentas es mucho ruido, pero lo que decía es básicamente, a uno de los dos bobinados de campo, en este caso tenemos dos partes para el bobinado de campo, una parte que puede ir en serie y otra parte que puede ir en paralelo. Uno de ellos dos se puede invertir. Si lo invierten, sin duda, en un caso sumarán los campos, en otro será un campo en contra, ¿sí? Será la resta de los campos. Eso es lo que indican esos asteriscos y circunflejos, ¿sí? Son una manera de los puntos de la alineación de los transformadores, ¿sí? Nada más que quisieron ser un poco más específicos. Fíjense que hay uno que está superpuesto, asterisco y circunflejo, contra el otro, que lo tiene en una o en otra punta. O sea, ¿cuál es el que se invierte aquí? Evidentemente el que se invierte es el paralelo en esta conexión, y en esta otra lo mismo, aunque se han olvidado, si se fijan, de poner el circunflejo en el otro extremo. ¿Sí? Se invierte en uno de los dos bobinados, tienen una inversión de campo en uno de ellos, ¿no? Ese tipo de cosas hay que verlas en un motor en serio, en el que están tabulados, están marcados los terminales de tal manera que ustedes los conecten en la conexión correcta para que sumen sus campos, ¿no? Ahora, si se trata de, fíjense que estos son los circuitos motor. Entonces, en los circuitos motor, la corriente es impuesta por la fuente de alimentación. Entonces, ¿cómo circula la corriente en el inducido, en especial en esa fuente generada de fuerza contraelectromotriz? Circulan en sentido positivo a negativo, y por lo tanto es forzado en el sentido contrario de ese generador, ¿no? Está forzada en el sentido contrario del generador EA, ¿sí? La EA siempre es una generación de tensión, ¿no? La EA siempre es una generación de tensión en el inducido, en este caso rotor o armadura. En los generadores, entonces, lo que va a ocurrir es que esta corriente se va a invertir, ¿sí? No la polaridad, sí la corriente. Veámoslo rápidamente. Fíjense, aquí ya tenemos el circuito generador, es el mismo que el del motor serie, pero en este caso la corriente está invertida, así que es el único detalle que tienen que tener ustedes muy en cuenta para que los cálculos salgan adecuadamente y que conceptualmente sea correcto, ¿sí? Lo mismo para el caso del paralelo. Fíjense, en el paralelo, una vez más, la inversión se da sobre la corriente de armadura, ¿no? Dada la inversión de la corriente de armadura, la única que cambia en la mayor parte de los casos, veamos cuál es la de la IL, ¿sí? La IL cambia, la IC no cambia, la IP no cambia porque son corrientes de consumo, ¿sí?
Veamos cuál más teníamos, el compuesto. Bueno, el compuesto una vez más. Creo que descubrimos que alguna flecha en alguno de estos 6 circuitos o 3 circuitos, si los resumen en motor generador, había una flecha que estaba mal. Creo que esa era, bueno, en estas flechas también, fíjense que la corriente está invertida, la IA, la IS es correspondiente a la IA, en la IL también, acá la IS y la IL también, y la IP es para abajo, ¿sí? En uno de estos habíamos descubierto que la IC había sido puesta al revés. Veamos si lo encontramos. Creo que era la IC, ¿no? Ya me parece que ahora no lo descubrí. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien me dice? ¿Dónde era que descubrimos una inversión de corriente? Del generador. La IC de S. Déjame ver. La IC del generador. En el generador no, profe, en el anterior era. Motor, El del motor. IC del motor sería. Motor paralelo. Independiente. Acá está. Sí. Independiente, de excitación independiente. Esta flecha, podríamos decir, no está mal siempre y cuando la corriente se la mide en negativo. Ahora, como estaban puestas todas en positivo, evidentemente esa flecha tiene que ir para el otro lado, ¿sí? Guarda con eso, creo que es uno de los pocos errores que por ahora hemos encontrado. El otro era la falta de un circunflejo, que ya lo apunté. Y después, bueno, vamos a ver los ejercicios, ¿sí? Una pregunta con esto que hemos utilizado de referencia. Esto no es un gran teórico, es solo un repaso y un recordatorio por un lado y una puntualización de los conceptos teóricos para que tengamos maneras de calcular, ¿no? Un modelo grueso, simple, rápido, fácil de cálculo. Algunas ecuaciones particulares. A ver, habría unas ecuaciones que son importantes, y creo que me las he pasado en el motor serie, serían... Bueno, estas ecuaciones son fundamentales. Recuerden que dependen del circuito. Si ustedes hacen bien el circuito, van a deducir las ecuaciones. Las únicas que no se pueden deducir son las propias del intercambio mecánico-eléctrico del sistema. Fíjense que estas ecuaciones, las de tensión generada en el inducido y las de torque, ya que utilizaron la tau, pero es muy común que se use la T mayúscula, en vez de la tau en muchos otros libros, son las únicas que representan la realimentación mecánico-eléctrica desde el sistema mecánico al sistema eléctrico y viceversa, ¿no? Por ejemplo, una velocidad omega crea una tensión EA, ¿sí? Una velocidad omega crea una tensión EA. Lo contrario es, una corriente IA crea un efecto mecánico de torque, ¿sí? Que, bueno, los dos están apuntados ahí, ¿sí? Entonces, estas ecuaciones, la IG, no recuerdo qué es la IG esa que han puesto ahí. Bueno, entonces decíamos, estas dos ecuaciones son las únicas que ustedes no pueden deducir del circuito, son ecuaciones que tienen que recordar, y el año que viene las van a usar con mucha más precisión que las de este año para sistemas realimentados de control. Por un lado, en sistemas de control van a utilizar un modelo mucho más elaborado para el motor de continua, en el cual tienen cada una de las etapas y aparecen varios K. En realidad el K es siempre el mismo. Lo que cambia en estos K, en estos coeficientes K, que ahí figuran solamente un K, se habla de una constante mecánica y una constante eléctrica. La constante mecánica, fíjense a ver cuál sería esta. A ver, se me ha olvidado ahora cuál es cuál, pero en principio sería algo así. La constante mecánica traduce efecto mecánico o efecto eléctrico, ahí es donde me confundo, traduce del efecto eléctrico, o sea, de una causa eléctrica a un efecto mecánico, ¿sí? Entonces la K mecánica sería la del torque, ¿sí? La K mecánica sería la del torque. La K eléctrica, por el contrario, traduce un efecto mecánico a un resultado eléctrico, ¿sí? Las dos K son la misma, pero van a cambiar las unidades que se utilizan para poder calcular, ¿sí? Van a cambiar las unidades que se utilizan para poder calcular. No en nuestros ejercicios, porque estas K ni siquiera nos dan de datos, las tenemos que deducir del problema. Pero el año que viene sí van a tener varias K, la K mecánica, la K eléctrica,
bueno, acá en función de algunos otros parámetros que van a permitirle ser un poco más específicos con el sistema de control, ¿sí? Y además van a tener todo el modelo del motor, una realimentación, generalmente ustedes van a estar midiendo la posición, la velocidad o la aceleración en el extremo, es decir, en la salida del motor. A veces se mide, bueno, indirectamente, se deducen esos valores, se realimenta para el control y, bueno, tiene un sistema de control completo. Entonces el año que viene van a tener más precisión, pero son estas ecuaciones son fundamentales. Es la realimentación de la parte mecánica del motor a la parte eléctrica del motor y viceversa, ¿sí? Si se trata de un generador, evidentemente el generador, su tensión de generación va a depender de la velocidad de giro y es proporcionalmente directa. En el caso del torque, pueden ver ustedes que el torque, y esto es algo universal en motores en general, depende de la corriente, en este caso de armadura, ¿sí? Depende de alguna de las corrientes de estator o de armadura, ¿sí? En este caso el estator no interviene porque el estator genera un campo estático que a su vez provoca el flujo que ya está puesto ahí, ¿no? Entonces, si ese flujo lo pusiéramos en función de la corriente en el estator, bueno, entonces ustedes tendrían que el torque es algún tipo de producto de corrientes, estator y rotor, ¿sí? De hecho, esa es la ecuación que vamos a buscar y que en algún momento se las mostré muy rápidamente en el modelo de motor de corriente alterna, pero después vemos eso. Entonces, salvo estas dos ecuaciones, las demás las pueden deducir del circuito, ¿sí? Entonces, no olviden el circuito y vamos a trabajar ahora entonces con algunos ejercicios para tener un dominio básico. Después ustedes tienen que bueno, hacer más práctica. Ya voy a ver si después encontramos más ejercicios. Tiene pocos ejercicios este libro, pero lo suficiente como para que vayan agarrando ritmo, ¿sí? Si no los han hecho, les había recomendado entonces la semana pasada que hicieran alguno de estos y coméntenme si alguien hizo alguno de estos ejercicios que estaban disponibles. Pónganlo en el chat, ya que está. ¿Alguien ha hecho ejercicios? No, bueno. Bueno, vamos a verlo un poquito, ¿ah? No dejen de agarrar lápiz y papel y trabajen un poco. ¿Sí? A ver. En principio, este en particular es relativamente simple, pero va a importar mucho de que los manejen, así se acostumbran a los tipos de problemas que puede haber con las pocas fórmulas que en realidad tenemos que manejar, ¿sí? Bueno, entonces veamos este problema. Se tiene un generador de corriente continua con excitación serie, ¿sí? Con los siguientes datos de placa. Recuerden que la placa es la placa del motor, ¿sí? De las características del motor. Es la mínima cantidad de datos que necesitamos a veces para estos modelos simples, ¿no? 1,5 kilovatio, 220 voltios, recuerden que es continua, 3.400 RPM, ¿sí? Revoluciones por minuto. La suma de los devanados de campo y de armadura, ¿sí? Fíjense las palabras que utiliza, ¿no? Fíjense que habla de campo y armadura. Sin embargo, anota RA y RS. ¿Por qué? Porque el de campo está conectado en serie en este, ¿no? Lo dijo antes, excitación serie. Así que RA más RS es 4,41 ohms, ¿sí? 4 ohms con 41 para este RA más RS. No nos dicen cuánto vale RA y cuánto vale RS. Solo tenemos una suma, ¿no? Una suma. La curva de magnetización del generador se muestra en la siguiente tabla. Esos son datos que generalmente vamos a tener disponibles solamente mediante datos del fabricante. Pueden ser tabulados, pueden ser una gráfica, o lo vamos a tener que deducir nosotros en un ámbito de prueba. Por decir, estamos en un laboratorio de motor. Tomamos el motor, hacemos una serie de pruebas con distintos regímenes de trabajo y deducimos la tabla de trabajo, ¿no? Fíjense que en realidad no obtenemos una curva de los parámetros magnéticos, de los núcleos, ni nada de ese tipo de cosas, directamente una tabla de resultados. Recuerden que estos modelos son relativamente sencillos. Entonces esta tabla de comportamiento nos dice que ante una corriente de armadura de tal valor, tenemos una tensión generada en el inducido de tanto, ¿sí? Es una tabla directa. Y nos pregunta, a ver, determine el voltaje entregado en las terminales del generador cuando la carga varía con las corrientes de armadura siguientes.
También calcule la pérdida de potencia en devanado serie de campo para cada caso. ¿Sí? Bueno, es bastante simple, pero es muy importante, como todo lo que es simple, trabajarlo, porque a partir de esto que es simple, hacemos otro que es un poquito más elaborado y siempre hay una acumulación de cosas simples, que si no tenemos experiencia y memoria, ya saben ustedes, nos puede salir mal, ¿no? Muchos de estos temas son simples, pero acumulados, varios temas de estos simples, conviene estar practicado y tener un poquito de memoria y habilidad. Bien, entonces, ¿cómo hacemos para calcular? A ver qué tenemos que ver. Suma de devanados, RA más RS, un generador, es un generador. ¿Cuál es la ecuación entonces? O sea, no dejen de hacer nunca en estos problemas, esa es la parte que más ayuda, el circuito de la máquina que estén trabajando. Tenemos generador de corriente directa o continua con excitación serie. ¿Sí? A ver, me buscan en la pizarra. Bueno, entonces hagamos un poco de cálculo. Pueden ir poniendo su presente, así no nos olvidamos, ya que estoy grabando. Bien, entonces decía, generador, corriente continua, excitación seria. Entonces no hagan menos que eso en su hoja, ¿no? Y mi recomendación es, practiquen, escriban, calculen. Lo voy haciendo acá con ustedes. Decíamos, teníamos un generador, bueno, nuestro circuito es siempre lo mismo en realidad, así que no hay mucha variante, pero esto es algo que hay que tener practicado. Ahí tenemos nuestro circuito básico de generador serie. Ahora pongámosle los nombres adecuados. Tenemos RS, LS, LA, RA, la EA, la corriente, que en este caso, como es generador, va hacia afuera, sería el positivo. Y acá tenemos el positivo de BT, negativo de BT. Bueno, ¿algo más? No. Bueno, entonces vamos con BT. Si miramos ese circuito, ustedes bien saben cómo sería. Esto es EA. Ahora la pregunta es, ¿qué tensión es mayor, BT o EA? Este es un generador. A ver, voy viendo qué han escrito. Entonces, si este es un generador, la tensión dice... la pregunta era la siguiente. Estamos en un generador. Recuerden que ahí yo le he puesto la IA para arriba, o saliente si lo quieren, desde el terminal positivo de EA. Aquí tendríamos la IS. La pregunta es, acá falta hacerlo. ¿BT es mayor o EA es mayor? Este es un generador. Claro, como es generador, EA es mayor. Hay caídas de tensión, evidentemente, en las partes resistivas. Recuerden ustedes que como estamos en continua y en régimen, solo hay caídas notables en las partes resistivas del circuito. Así que EA menos las caídas de tensión. Multiplicado ya que está por la corriente IA. Es lo mismo que la IS en este caso, ¿no? Pero muy importante que anotemos que es por la IA. La circundan las IA, que sea por la IA. ¿Sí? Bien, ¿qué conocemos de todo esto?
Veamos qué conocemos. Conocemos... Bueno, en este momento todavía no conocemos la EA, pero podemos averiguarlo en función de la tabla de trabajo. ¿Sí? La tabla de la curva de magnetización de este generador está dada. Conocemos la IA, ¿sí? Nos van a dar de datos, fíjense, 1 ampere, 5 amperes, 8 amperes. Así que los casos para 1, 5 y 8 son los casos que nos están preguntando, ¿sí? La tabulemos también nosotros, así que sería algo como, ¿qué teníamos así? EA, IA, para 1, 5 y 8. ¿Meditan? EA, ¿cuánto es para 1? Van a hacer leer nomás. 53.333, eso es. ¿Cuánto es EA, digo, para 1 ampere? $224,41. ¿O no? 224,41. La EA estaba tabulada, ¿no? 1,53. Para 5. $195. Y para 8. 232. Bueno, entonces ahí tenemos los datos, ¿no? Y si lo tienen tabulado, capaz que les quede un poquito más cómodo. De todos modos, en algún lugar hay que hacer los cálculos. Bien, ahora sí, lo que tenemos que hacer es, ya que está la BT, es la que tenemos que calcular, ¿no es cierto? Así que ponemos ahí la BT y hacemos cálculos. A ver. ¿Qué tendríamos? 53 menos 4. ¿Cuánto era? 4.1 de ohms, RA más RS. 441. 441, 441, esto multiplicado por la corriente que tenemos de datos, que es 1 en este caso, bueno, 1 para el primer caso, nos da 48,59, que es el número que hace un rato escuché decir, pero no entendí. 48,59 para este primer caso. Vamos al otro caso. Serían 195 menos 4 por 441 por 5, ¿no es cierto? Que serían los 5 amperes de la segunda parte de la tabla. Lo escribí mal, perdón. ¿Cuánto dice esto? Por 5. Por 5. 172,95. Y para 8, a ver, sería 232 voltios menos 4,41 por 8. Así que esto nos daría 196,72. 196,72. Bien. Ahí lo tenemos, ¿no? Vamos con las potencias. Vamos con las potencias, ya que está. ¿Dónde hay pérdidas en este sistema? ¿Dónde hay pérdidas en este sistema? En RA y en RS. Claro. En el circuito resistivo, o sea, en los elementos resistivos del circuito. Bueno, no exactamente, claro, es los devanados, sí, pero es en la resistencia de los devanados, ¿cierto?
Entonces, ya que los L no los podemos tener en cuenta. Entonces, sí, hacemos los cálculos que teníamos, RA y RS lo tenemos sumado, así que podemos calcular las pérdidas en función de la que está de las corrientes que lo circulan. Como lo circula IA, nos queda el cuadrado de la corriente por 4,41, que es la resistencia. Así que hagamos esos cálculos. A ver, 4,41. Bueno, en el primer caso es solo por 1, así que ese está fácil. Nos da 4,41. Bueno, acá no hemos puesto las unidades, pero este está en amperes, este está en voltios, este está en voltios y este está en vatios. Son pérdidas resistivas, así que son en vatios. 4,41 para el primer caso. Vemos el segundo caso, que sería con 25, es decir, el 5 al cuadrado, unos 110 vatios. Y finalmente, 8 al cuadrado, perdón. Serían algo como 282, bueno, con algunos centavos ahí, ¿sí? 282 vatios. Bien. Bien, este problema no es muy difícil que digamos, ¿cierto? Ese sería más o menos el esquema de este problema. Pero lo importante de este tipo de problemas, que a veces parecen sencillos, es familiarizarse con las ecuaciones, con el circuito, recordar la notación, bueno, tener algún orden, ¿sí? Cosas que no sean sorprendidos sobre los parciales o los finales cuando tengan que hacerlos sobre la marcha. Así que, bueno, este es el ejercicio más simple que tenemos por ahora. Este es el primer ejercicio de la guía esta. ¿Alguna pregunta? Bueno, veamos el segundo ejercicio. Bueno, el segundo ejercicio. Vamos al segundo. Bueno, ahí está resuelto, ¿no? Si quieren fijarse ahí, está resuelto. Veamos este, problema 2. La resistencia de armadura de un motor de corriente continua en derivación es RA 0,5 ohms, ¿sí? Medio ohm. El voltaje en terminales es de 250 voltios. Gira a una velocidad de 1200 RPM, dice RMP, pero bueno, RPM. Recuerden, a veces esto se anota por N. Recuerden que N se usa como símbolo para indicar que la velocidad está medida en RPM, ¿no? N. Gira una velocidad entonces de 1200 RPM. Determine resistencia externa que debe de conectar en serie con la resistencia de armadura para reducir la velocidad del motor a 1000 RPM. ¿Sí? Si la corriente de armadura es de 60 amperes y el flujo se mantiene constante. Está lindo, ¿no? ¿Sí? Ya no es tan evidente qué debemos hacer. Es muy importante en este punto que ustedes tomen un papel, escriban los planteos que conocen de este problema y vayan elucubrando cómo atacaríamos el problema, ¿sí? Sin duda la respuesta está ahí abajito, y si ustedes abren el apunte lo van a ver de una, pero antes sería muy importante que ustedes lo intenten, ¿sí? Por su cuenta de resolver, ¿sí? Entonces, recuerden que nadie controla si copia, pero es muy importante que ustedes descubran la resolución. Sí, está en el drive. Entonces, planteen, por favor, les doy unos 5, 10 minutos, planteen ustedes un momento, después es muy difícil resolver en grupo, pero lo haremos o revisaremos su solución, ¿sí? 5 o 10 minutos y revisamos su solución. Ahí vuelvo.
¿Cómo encararían entonces este problema? Ecuación del motor en serie. Bueno, no me acuerdo, a ver, veamos si se trata de un motor en serie. No, no es un motor en serie, fíjate, dice motor de corriente continua en derivación. En derivación sería el paralelo, ¿sí? El paralelo. Entonces, planteemos como principio, sin duda, el circuito y vemos qué cosas conocemos y cuáles desconocemos, ¿sí? Vamos a hacerlo. Bueno, para que no me vean las muelas. Que teníamos este era en derivación, así que podría yo quedarme ahí y ahí. O sea, el circuito que nos interesa es el de la armadura. ¿Este generador era o motor? Motor. ¿Motor? Bueno, entonces corriente para abajo. Aquí tendríamos nuestro Planteemos la ecuación, como decían recién. ¿Quién es mayor? ¿BT o EA? BT, porque tiene que suplir la caída de tensión en RA. Exacto. BT es la alimentación, ya que se trata de un motor. Así que BT es mayor que A. Y EA es una reacción de inducido, ¿no? Es la fuerza contraelectromotriz. Así que tenemos aquí, a ver qué teníamos. RA nomás. RA y A. ¿Sí? ¿Qué conocemos de todos estos componentes? Veamos a ver cuáles conocemos. BT lo conocemos. Caramba. A BT lo conocemos. ¿Cuál más conocemos? RA lo conocemos. No conocemos IA. No, sí conocemos IA, ¿no? Corriente de armadura es de 60 amperes. Dice, determine la resistencia externa que debe de conectar en serie con la resistencia de armadura para reducir la velocidad del motor a 1000 RPM si la corriente de armadura es de 60 amperes y el flujo se mantiene constante. Bueno, entonces sí conocemos la corriente de armadura, ¿sí? Así que de acá podemos sacar, sin duda, la EA. Encontremos entonces la EA. EA va a ser igual a en BT menos la RA y A. ¿De acuerdo? BT menos RA y A. ¿Cuánto es EA? Veamos. $220. Bueno. Entonces nos da 220 voltios. ¿Sí? Y ahora una cosa. ¿Qué nos preguntan? A ver, veamos esto. Conocemos, fíjense que hay dos velocidades.
1200 RPM, en este momento gira a 1200 RPM, pero queremos que vaya a 1000 RPM, así que hay un cambio de velocidades. Si hay un cambio de velocidades, pero no hay un cambio de BT, no hay un cambio de IA, no hay un cambio de RA, ¿quién cambia? La corriente, tenemos que ponerle una resistencia. ¿La qué, perdón? ¿La resistencia? Bueno, Una claro. resistencia externa. Sí, efectivamente, porque tenemos, básicamente tendríamos esto, algo así como una RA0, que pasa a ser una RA1, donde la RA1 es la RA más una resistencia incógnita. X. ¿Sí? Así que efectivamente tenemos ese cambio, ¿no? Una RA0 es la que actualmente tenemos, ¿sí? En todo caso le quito el 0 para que sea la que tenemos, ¿sí? La RA actual cambia a una RA1, que es en realidad la RA, más una RX. Esa RX hay que determinarla, ¿sí? Sabemos que con esta RA lo que tenemos, fíjense ustedes, tenemos una omega que sí conocemos o indirectamente conocemos. Omega, como tenemos una n, esto sería 2pi n sobre 60, ya que n está en RPM, ¿no? Como n está en RPM, hay que dividirlo en 60 para que me dé frecuencia, es decir, cuántas vueltas por segundo, y multiplicamos por 2pi porque omega está en radianes, ¿no? Omega está en radianes por segundo. Así que haciendo ese pequeño cambio, deberíamos poder encontrar qué teníamos de incógnita. Tenemos esta ecuación, fíjense, aquí viene la ecuación mecánico-eléctrica, una de ellas al menos. Es un K por el flujo por omega. Así que de acá podemos sacar, como el flujo se mantiene constante, recuerden ustedes que lo dice el problema dice, el flujo se mantiene constante, bien, y como K es una constante, averigüemos cuánto es K, por lo que es lo mismo, ni siquiera cuánto es K, sino K-phi. K-phi es la tensión actual sobre la omega actual, ¿sí? K-phi, que no va a cambiar, K-flujo no va a cambiar, K porque es una constante del motor, y flujo porque nos dice el problema de que no hubo cambio de flujo. Tenemos la EA actual de 220 voltios sobre, bueno, el omega correspondiente al N de velocidad original. ¿Sí? ¿Cuánto es esto? El K flujo. Unos 75, bueno, 1,75, ¿sí? 1,75. Y ahora vamos a reescribir esta ecuación, pero esta vez lo que pretendemos es calcular un EA1 que depende del K-phi que ya conocemos, pero del omega 1. Así que calculemos el EA1 en función del omega 1. El omega 1 es la otra velocidad, la velocidad de 1000 RPM. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Nos estamos aprovechando de una ecuación que hasta ahora no veníamos usando, que es la propiedad mecánico-eléctrica, que en particular es qué tensión, qué fuerza contraelectromotriz se genera en función de cierta velocidad. ¿Sí? Nos aprovechamos de que hay una indicación de que está en constante el flujo y de que casi sigue siendo una constante. No queremos averiguar K ni el flujo, pero K y flujo se mantienen constantes en estas dos ecuaciones, a cierta velocidad y a cierta otra. ¿Sí? Lo que va a cambiar, como habíamos anticipado, era EA. Y a través de EA vamos a tener que lograr controlar esa EA en función de las resistencias en el circuito. ¿Han calculado esta? ¿Cuánto es EA1?
Bueno, con la EA1, $183,26. Bueno, $183,26. ¿Sí? Ahí tenemos nuestra EA1. Y fíjense que ahora tenemos que volver a una nueva ecuación, la BT con la EA1 más la RA1 por la IA que no ha cambiado. ¿Sí? Pero de acá tenemos que sacar, ya saben ustedes, conocemos todo, obtengan RA1. Y de RA1 obtengan finalmente RX. ¿Sí? La resistencia cambió, como uno de sus compañeros mencionó hace un rato, porque nos lo dicen explícitamente. Dice, usted tiene que agregar una resistencia extra para que regulemos la velocidad. Hemos logrado la regulación de velocidad con una cierta EA, cierta tensión contraelectromotriz. Esa tensión contraelectromotriz verifica la ecuación de BT con una RA distinta. Esa RA distinta, ya saben ustedes, es la RA anterior más un cambio. Ese cambio es la RX. ¿Sí? Entonces esa es la estrategia para este caso, en el que hemos tenido que sumar esas dos ecuaciones extras. Bueno, no las dos, pero sí la ecuación mecánico-eléctrica, que en particular nos permite saber cuál es la tensión generada en el inducido en función de la velocidad de giro del motor. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con este problema? ¿Se entendió lo que hicimos? Creo, dice. Vamos a repasarlo. Fíjense, tenemos acá un circuito simple que no es otra cosa que solo la parte de la armadura del motor, ¿no? Solo la parte de la armadura del motor. ¿Por qué solo la armadura y no el circuito de campo? ¿Por qué no está el circuito de campo? Porque es paralelo. Porque es un paralelo y de hecho no tenemos datos para plantear el paralelo. Podría dibujarlo yo ahí, pero no tenemos la corriente de paralelo, no tenemos con qué averiguarlo porque no tenemos la R de paralelo, en fin. Entonces, da lo mismo que esté o que no esté, mientras no intervenga en los cálculos que tenemos que hacer. Si acaso nos hubieran dado una corriente que es la suma de la corriente de armadura con la de campo, bueno, es probable que sí pudiéramos deducirlo. En este caso, no nos interesa y tenemos que entonces se comporta según la ecuación de BT. Es ese mismo circuito puesto en la ecuación, ¿sí? Es unívoco en este punto, ¿no? BT es la suma de la fuerza contraelectromotriz más la caída de tensión en la resistencia. ¿Sí? Ahora, este punto de trabajo en BT con una cierta EA y una cierta IA es un punto de trabajo que tiene una cierta velocidad. ¿Qué velocidad tiene? Esa es la pregunta. ¿Qué velocidad tiene? Bueno, la velocidad ya nos la dieron, nos dijeron, está trabajando a 1200 RPM. Está trabajando a 1200 RPM. Ah, bueno, si tengo la velocidad, ¿dónde interviene la velocidad? Y casi ahí está la respuesta del problema. Si la velocidad no interviene en estas ecuaciones, hay que buscar la ecuación en la que interviene. ¿En cuál ecuación interviene? Interviene en esta ecuación. ¿Sí? Y como nos dan un dato más que dice el flujo es constante y la ecuación esa, fíjense, tiene una K, que de por sí es constante, que no la conocemos, pero conocemos la tensión, la fuerza contraelectromotriz y conocemos la velocidad, ¿sí? Ajustada de n a omega, ¿no? Entonces de ahí sacamos que el K por phi, o K por el flujo, es fijo, porque no cambia el flujo ni tampoco cambia la K. Así que de ahí hemos obtenido una constante de trabajo que se va a mantener si cambia la velocidad, ¿sí? K flujo no cambia, la velocidad sí, hace cambiar a la tensión de la fuerza contraelectromotriz, que a su vez debe ser el resultado de haber intervenido en aquel circuito. Ese circuito no tiene mayores misterios, tiene una sola R, ¿sí? Y una fuerza contraelectromotriz aparte de la tensión de alimentación. Volvemos a esa ecuación, que es esta última.
y reajustamos la R. La conocemos, verificamos cuál es la R que logró ese cambio de EA, que a su vez logró el cambio de velocidad del motor. Bueno, de ahí deducimos que la RA tuvo que cambiar y no hay otra forma de cambiar del RA que no sea, bueno, no sé si aumentando o disminuyendo, en principio parece que es aumentando, ¿no? Aumentando la resistencia para que esa corriente disminuya, que a su vez provoque, bueno, un cambio, etcétera, ¿sí? En este motor. Le reduzca la velocidad. A fin de cuentas, fíjense que ahí este problema les está diciendo cómo se controla la velocidad de un motor de continua de este tipo, ya sea serie o paralelo, pero de este tipo, con resistencias de por medio. ¿Sí? Esa es una forma. Con resistencias de por medio, ajustan, pueden ser tabuladas, pueden ser fijas, o pueden ser una variable, y ustedes ajustan la velocidad de trabajo de este motor. Es un método relativamente sencillo, ¿sí? No tiene mucha versatilidad, pero al menos se logra el objetivo. ¿Quiere usted cambiar la velocidad? Ponga resistencias de por medio en el circuito. ¿Sí? Entonces, este problema planteaba eso. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Nivel de dudas? Lo veré de acá a 2 meses cuando tengamos el parcial. ¿Ninguna pregunta? Bueno, vamos a otro problema. Ahí está hecho. Ellos lo hicieron en función de n, el K-phi, ¿sí? Y hay alguna aproximación de decimales que ustedes podrán notar que les da un poquito distinto, pero el planteo es el mismo. Veamos este otro. Un motor de corriente continua en derivación, con un voltaje de alimentación de 220 voltios en los terminales, desarrolla un par de 45 newton por metro, ¿sí? Desarrolla un par de 45 newtons por metro. Recuerden que el par está medido en newton por metro y no newton metro, porque son distintos, ¿no? Newton por metro es el resultado de un producto. A ver, tenemos el trabajo. El trabajo es newton metro. El par es newton por metro, ¿sí? El par funciona a 90 grados, es decir, que es un producto vectorial. Es el resultado de un producto vectorial, ¿sí? Es el resultado de un producto vectorial. Básicamente, en un motor, ustedes tienen el brazo de palanca y cuánto está girando, ¿no? Cuánto está girando. Ese es el torque o el momento motor. Entonces, no es lo mismo un newton metro de trabajo que newton por metro de un par motor o de un torque, ¿sí? Tengan cuidado con eso. En esto no se nota, ¿por qué? Porque no estamos usando notación vectorial. Es muy importante en estos parámetros físicos usar notación vectorial y distinguir las unidades por su notación vectorial, ¿no? Newton por metro, ¿sí? Está a 90 grados del eje de acción de la fuerza y provoca un giro. En cambio, newton metro sería un trabajo, ¿no? Un desplazamiento sobre la misma línea, que es un producto punto. Es un producto punto. El trabajo es un producto punto. El newton por metro del par es un producto cruz o vectorial, ¿sí? Donde da un vector a 90 grados de ambos, es decir, sobre el plano perpendicular a ellos. Bien, entonces teníamos, ¿qué tenemos en este caso? Tensión de alimentación en los terminales, un motor de corriente continua en derivación, o sea que otra vez podemos directamente trabajar con el bobinado de armadura y su resistencia. Y dice que su corriente de armadura, IA, es 12 amperes. ¿Sí? Entonces dice, calcule el par de la máquina cuando la corriente de armadura tiene los siguientes cambios. En vez de ser de 12 amperes, como en el caso en que desarrolla 45 newton por metro, de par tenemos IA de 6 amperes, de 18 amperes y de 24 amperes. Bueno, ¿cuál es la estrategia para resolverlo? ¿Qué dicen ustedes? Veamos, parece que llegó una propuesta. Sí, yo diría eso, Abigail. Similar al anterior, ¿por qué? Porque en este caso nos están hablando de torque o par motor, y la única ecuación que relaciona torque par motor
es, bueno, una similar a la que hemos presentado recién. En vez de ser fuerza contra electromotriz igual a K flujo corriente, perdón, K flujo velocidad es K flujo corriente y esa es la del torque. Conocemos la corriente, no conocemos el K flujo y conocemos la tensión y también el torque. Así que de ahí lo podemos despejar y de ahí podemos sacar, simplemente reemplazando la IA en la despejada de esta, nos tiene que dar lo otro. Veamos qué más decía, qué más decía la gente por ahí. Buscar el CAFI, exacto, Ángelo, y evaluarlo por las distintas corrientes. Efectivamente, este es todavía más corto, pero eso es lo que necesitamos hacer con este tipo de problemas. O sea, si ya tienen en la mente estos modelos y estas ecuaciones relativamente simples, fíjense que hay dos ecuaciones que hay que recordarlas de física o tenerlas presentes siempre, y el año que viene van a ser muy utilizadas, tanto en sistemas de control como en electrónica y potencia. Es muy importante que las tengan presentes. ¿Sí? ¿A qué es igual la tensión de la fuerza contra la electromotriz? Siempre es un proporcional de la velocidad de giro de motor o generador. ¿A qué es igual el torque o par motor? Siempre es un proporcional, en este caso de al menos de la corriente de armadura, pero en algunos casos se puede calcular también como una función de la corriente de armadura y la corriente de campo. Dicho en términos del motor de corriente alterna, corriente rotor y corriente del estator. ¿Sí? Y de hecho, esto ya indica cómo. Es un producto vectorial que da un vector en el plano de, o sea, sería sobre el eje del motor, que es el torque. ¿Sí? Esto queda en el plano de las bobinas, ¿sí? Esto queda en el plano de las bobinas, una corriente y la otra. Sobre el eje del motor da el torque. ¿Sí? El torque se desarrolla como un vector sobre el eje motor. Bueno, en este caso, entonces, es relativamente simple por ese mismo método. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Hay muchos que, bueno, no responden nada, no participan, y es difícil preguntarle en este momento a 24 personas o algo por el estilo, y todavía son más ustedes con los que han faltado hoy día. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No son muy difíciles, pero sí es importante, como dije, de que ustedes repasen estos cálculos, repasen las ecuaciones y se pongan a desarrollarlos. ¿Sí? Veamos un vistazo. Ahí está hecho, tremendamente corto. Bueno, Emilio. Este tiene unos problemas de edición. Sin embargo, el problema es realizable, ¿sí? Lo único que presenta extraño en este problema es una curva de magnetización que otra vez está puesta en función de la corriente de campo, en este caso, ¿sí? Corriente de campo con respecto a la tensión del inducido. ¿Sí? Leámoslo al problema y les indico el par de errores que tiene la edición que no van a ser inconvenientes para que ustedes los resuelvan, pero sí es importante y tal vez para eso sí va a hacer falta de que ustedes le presten atención al problema, lo hagan por su cuenta y lo resuelvan y lo tengan entendido. En todo caso, después de la clase que viene me comentan si lo resolvieron, ¿sí? Pero traten de hacerlo. Si se dejan estar ustedes hasta las fechas de parciales, son problemas simples, pero todo lo simple que uno no conoce y lo trata en las últimas horas, en los últimos días, puede salir mal. Así que les recomiendo entonces hacer este problema por su cuenta. Tiene errores la edición, así que su corrección va a ser una demostración de saber hacerlo. Decía, un generador de corriente continua con excitación separada tiene los siguientes datos de placa. 10 HP de potencia, 240 voltios de alimentación, 240 voltios de generación en este caso, 1500 RPM en régimen normal o estable, nominal. La resistencia de armadura es de 0,18 ohms, 0,18 ohms. La resistencia de campo es de 0,11 de ohm. Sin embargo, ahí dice RA, ¿de acuerdo? Así que ya saben, vayan corrigiendo. Y ya que ven ustedes el gráfico ahí, no sé si lo ven, están viendo el gráfico, ¿no? A ver que estoy compartiendo. Sí, se ve el gráfico, profe. Bueno. En el gráfico dice IF, F de field. Así que
Ya que está, cámbienle esa R por F, R sub F, ¿sí? R de campo es de 0,11 de ohm, ¿no? 0,11 de ohm para R de campo, RF o RC si lo quisieran. Así que no se dejen confundir con eso. Acá es muy importante que ustedes tengan bien en claro a quién se refiere con la resistencia de campo, que a pesar le pusieron ahí una RA, es un error de edición. La curva de magnetización es esto que se muestra, fíjense, IF en amperes, una vez más, F de campo, field, y la EA en voltios, ¿no? Si conocemos una de las dos magnitudes, vamos por la curva y obtenemos lo que nos haga falta. Sigamos un poco. Nos piden, fíjense, dice, cuando la corriente de campo se ajusta a 0,18 de ampere y se conecta con una carga resistiva RL. RL, ¿dónde está? Por fuera de BT. RL está por fuera de BT. Y en un generador queda clarísimo que está siendo alimentada por el generador, ¿sí? Entonces hacen ustedes el circuito, que no es más que que tenemos RA, LA, la tensión generada de fuerza contra electromotriz, terminales BT, y ahí cuelgan la RL, la R de carga, load del inglés, ¿no? De 0,8 ohms. Como tienen la IF de datos, 0,18 ampere, van a la curva, buscan 0,18 para arriba, encuentran la EA, etc. Primera respuesta del voltaje A sale de la curva, ¿sí? La corriente IA va a salir de alguna ecuación que tendrán que plantear y si ustedes no realizan esto por su cuenta y lo intentan analizar la solución que está en el propio problema, van a descubrir unos errores extras. El problema solucionado tiene otros valores que los dados en la consigna. Sí les puede servir de ayuda, pero van a tener que hacerlo por su cuenta al problema que está planteado o reconstruir la consigna del problema que está solucionado. ¿Sí? Eso por lo pronto. ¿Alguna pregunta? Bueno. Bueno, ahora para frutilla del postre del día, en nuestros últimos minutitos, vamos a hablar un poco del motor de corriente alterna. Es muy poco lo que vamos a hablar, pero siempre va a ayudar que vayamos avanzando sobre ese tema porque tienen que manejarlo, dominarlo y va a ser evaluado. Bien, esta es la constitución geométrica de un motor de corriente alterna, ¿sí? Vayan teniéndolo en cuenta, traten después de mirar el apunte por su cuenta. Esta es la constitución geométrica, es un corte, ¿sí? A través del eje, ¿sí? Un corte a través del eje del motor de corriente alterna que tomamos como modelo y que después vamos a desarrollar completamente, ¿sí? Entonces tenemos aquí, fíjense, hay un esquema, hay unos grises de distinto tono que nos tienen que tratar de ayudar para distinguir las partes de este motor. Pueden ver ahí una separación en blanco. Bueno, ese es el entrehierro entre rotor, que será lo del medio, y estator, que es lo de afuera, ¿sí? Estator, quieto, su nombre le indica que está estático. Rotor, que va a ser el que gira, ¿sí? Esto son bastante obvios al principio para nosotros, rotor y estator, bueno. Pero ahora veamos algunos detalles. Entonces, se han planteado aquí tres bobinas, ¿sí? En el rotor y 3 bobinas en el estator. Recuerden que este ejemplo es de un trifásico, ¿sí? Recuerden que es un trifásico. Entonces, este es nuestro motor visto en corte y tenemos 3 bobinas. Las dos secciones oscuras, si se fijan, hay 2 secciones oscuras sobre el estator, o sobre el rotor un poquito rotado, son una bobina, ¿sí? Entonces, las 2 del mismo tono es una bobina. Da la vuelta por acá, vuelve por allá, de alguna manera, no está explicado cómo, ¿sí? Vuelve por acá y gira sobre todo el bloque motor, ¿sí? En realidad lo hace por los costados, pero lo que tenemos es un corte de la bobina que está en negro, llamemos, ¿sí? En negro. Una es corriente entrante, pueden ver ustedes un punto, ¿sí?
es corriente entrante, y del otro lado, si se fijan en el otro extremo, no sé si se nota mucho, pero debería ser una cruz, una corriente saliente, ¿sí? Parece un punto sí, disperso. Debería ser una cruz, no se nota mucho por la calidad del escaneo, ¿sí? Entonces tenemos corriente entrante en el terminal de la bobina en negro, en el estator, vuelve por el otro lado, corriente saliente, lo dije al revés, perdón, a ver, sí, lo dije al revés, perdón, saliente en el punto, entrante en la X, ¿no? Saliente en el punto que se ve de frente es entrante, es decir, saliente del plano hacia ustedes, y entrante la X, ¿no? Como pueden ver, entonces esto es una bobina, luego al costado tienen otra bobina y el otro giro más y tienen otra bobina más. Entonces tienen 3 bobinas separadas en ¿cuántos grados? Tenemos 360, dividido 3 son 120 grados entre bobinas. 120 grados entre bobinas, aquí está simbolizado esquemáticamente por el ángulo Z o zeta, ¿sí? El ángulo zeta, no, esta no se pronuncia así, Z o zeta que le llamamos nosotros, ¿sí? Es una especie de Z del griego, nada más que es la minúscula. Ese dibujito ahí trata de ser una Z. Recuérdenla como una Z y es más fácil. Bien, entonces ese ángulo son los 120 grados de este modelo. 120 grados para la separación geométrica entre bobinas, ¿sí? Primera bobina, segunda bobina, tercera bobina, ¿sí? Están distribuidos simétricamente en 3 partes. Para el rotor, pueden ustedes verlo ahí al centro, tiene el mismo esquema, nada más que las bobinas están giradas, como si hubiera girado el rotor respecto del movimiento, desde un movimiento original, ¿sí? Entonces tienen una bobina negra de nuevo, una un poquito más gris y otra un poquito más gris. No se nota mucho la diferencia en los grises, pero sé que ustedes se van a dar cuenta de que son 3 bobinas, ¿sí? Están marcadas ahí como si fueran bobinas hechas con pedazos sólidos de cobre, ¿no? Por eso están seccionadas así, como si calzaran como en un dominó. Bueno, entonces tenemos 3 bobinas para el rotor, 3 bobinas para el estator. 3 bobinas para el rotor, 3 bobinas para el estator. Distancia en ángulo geométrico de 120 grados entre cada bobina. ¿Está bien? Supongo que esto, una de dos, o ya lo conocían o se lo pueden imaginar en este momento, ¿sí? Ah, ahí estaba los 120 grados, fíjense que está en radianes, 2pi/3, ¿no? 2pi/3 para, dije zeta, perdón, era gamma. La gamma es la que indica el ángulo y zeta es, bueno, después vemos que es zeta. Gamma, 2pi/3, los 120 grados entre bobinas, ¿sí? Recuerden que esto es un ángulo geométrico de separación de las bobinas, ¿no? No son los 120 grados eléctricos del trifásico, que es otra condición necesaria para que funcione este motor, ¿sí? Entonces, hay 120 grados eléctricos de fase entre las 3 fases, lo hay. Pero además tenemos un desfasamiento geométrico, y ese es un aspecto muy importante de la construcción del motor. Hay un desfasamiento geométrico, que es el que estamos viendo. Las bobinas están desplazadas 120 grados para cubrir toda la circunferencia del estator o del rotor. Entonces tenemos un juego de 6 bobinas agrupadas en 3 y 3, 3 en estator, 3 en rotor, a 120 grados cada una de sus centros o de sus comienzos, donde quieran comenzar a medir el ángulo, que acá se ha simbolizado por gamma, ¿sí? Gamma es el ángulo de 120 grados. Bien, así como dijimos que hay 3 bobinas, entonces hay 3 corrientes, ¿sí? 3 corrientes. Ahora, como el sistema es balanceado, ¿sí? Como el sistema es balanceado, las 3 corrientes tienen la misma magnitud, salvo la diferencia de fase, ¿sí? Entonces tiene una diferencia de fase de 120 grados eléctricos, que no son los 120 grados geométricos, ¿sí? Entonces los 120 grados eléctricos hacen de que el pico de cada una de estas corrientes que circulan por las 3 bobinas, ya sean las de rotor o las de estator, se produce con un distanciamiento de tiempo equivalente a los 120 grados eléctricos, ¿sí? O sea que no están las 3 en el máximo al mismo tiempo por ser un sistema balanceado, equilibrado de trifásico. ¿De acuerdo? Entonces tienen ustedes algo así como si fueran pulsaciones sobre una bobina al máximo, luego pulsación sobre la otra, pulsación sobre la tercera, ¿sí? Es un corrimiento de pulsaciones en el máximo que se producen sobre cada bobina. Ahora, esas corrientes generan a su vez los campos magnéticos o las fuerzas magnetomotrices que después vamos a analizar analíticamente, ¿sí? Entonces tenemos fuerzas magnetomotrices que se generan por cada corriente, por cada uno de los bobinados. Entonces tenemos 3 fuerzas magnetomotrices, una por cada bobinado. Eso es en el estator.
y otras 3 fuerzas magnetomotrices generadas por las corrientes del rotor, ¿sí? Entonces, esas ecuaciones hay que escribirlas. En este modelo se escriben todas, casi de manera independiente, ¿sí? Entonces, hay una condición de partida, que es las corrientes están balanceadas. Si las sumamos, como si fueran una estrella, tienen que dar 0. Si estuvieran conectadas en estrella, por el neutro tiene que correr 0 de corriente, ¿sí? Porque están balanceadas. Si no estuvieran balanceadas, hay casos especiales de análisis, no los vamos a ver nosotros, pero el modelo funciona también sobre modelos desequilibrados. El desarrollo del modelo está hecho sobre un modelo balanceado, ¿sí? ¿Alguna pregunta aquí? ¿Alguna pregunta acá? Bueno, vamos a ver, tratar de ver una animación de estas corrientes, a ver si la encuentro, se me olvidó dónde me habían quedado. Bueno, estoy usando unas referencias que también se las usan en potencia. Esta página de un hombre llamado Riaz, ya ha fallecido hace no sé, unos 8 años, una cosa así, un hombre que tendría más de 90 años en este momento, que ha dejado una serie de materiales. Tecnológicamente son un poco viejos, las animaciones y otras cosas están hechos en software relativamente viejos, pero nos interesa casualmente porque tiene muchísimo material sobre... ¿están viendo ustedes? A ver. Sí. Tiene muchísimo material sobre esto. Y estaban hechos en MATLAB y Simulink. Se pueden después traducir, no están todos los scripts, pero se pueden llegar a aprovechar. De todos modos, por lo pronto vamos a ver unos videos, si es que los encuentro rápido. Tenemos... schematic. Combinados distribuidos. Combinados distribuidos sinusoidalmente. Vamos a ver si era ese. No recuerdo si era ese. Vamos a ver si tenemos esa suerte. Voy a utilizar el otro. Ah, caramba. Bueno, fíjense, ahí tenemos. Esta es la parte importante que ustedes, bueno, a muchos nos ha tocado leer de libros y tener que imaginar todo esto. Aquí tienen la imagen hecha en forma de video, ¿sí? Ahí están los 3 bobinados, ¿sí? La fase A, fase B y fase C, siendo excitados por corrientes trifásicas o por tensiones trifásicas balanceadas, separadas 120 grados eléctricos, lo que es equivalente a 120 grados traducido a tiempo. Son los máximos, se logran corridos en el tiempo, como ustedes pueden ir viendo. Fíjense que las flechas en A, B, C van llegando a distinto momento al máximo, ¿sí? Al máximo hacia un lado, al máximo hacia el otro, en el caso de la C con el desfasaje geométrico que tiene, y la B con el desfasaje geométrico que tiene. ¿Lo están viendo? Díganme si lo están viendo. ¿Se ve? Sí, se ve. Bien, lo que se ve que gira, bueno, lo que se ve que gira no es el rotor. Lo que se ve que gira, el tercero de las indicaciones ahí, ¿sí? No es el rotor. Déjenme leer el chat antes de que terminemos la clase. Lo que vemos ahí el resultado, ¿sí? El resultado es, si nosotros agarramos y sumamos estas corrientes en un cable, ¿sí? Que es la conexión trifásica, ¿sí? La conexión trifásica en triángulo, tenemos un punto neutro de unión del trifásico, sería en estrella. Si sacamos ahí, van a ver que la corriente da 0. ¿Sí? La corriente da 0. En un trifásico equilibrado, ustedes conectan una estrella que tenga una R de consumo en cada una de ellas. En el neutro no tiene que correr ninguna corriente, ¿sí? No tiene que haber ninguna corriente, ¿sí? Ahora, si lo que hacemos es desplazarlas en el espacio, bueno, el efecto de desplazamiento en el espacio acá está dado por fuerzas, por campos magnéticos, ¿no?
ese campo magnético generado que van a generar las bobinas están desplazados. Fíjense cómo han sido corridos también 120 grados en esta circunferencia. El efecto neto, pues lo vamos a ver matemáticamente y espero que también lo comprendan, que esa es la parte importante, va a hacer que haya una fuerza magnetomotriz que gira sin necesidad de que se mueva. ¿Sí? O sea que han generado ustedes un campo que se mueve solo. Pero entonces, ¿por qué se mueve el campo si no se mueve el estator? ¿Por qué se mueve el campo si no se mueve el estator? Bueno, básicamente es porque el generador que entrega la tensión ya ha movido los campos en 120 grados, los ha desfasado, y cuando ustedes los componen geométricamente, como lo que se ve acá, va a provocar que los máximos se van corriendo de acuerdo a dónde está el máximo de tensión o de corriente en cada uno de estos bobinados. ¿Sí? Lo que estamos viendo aquí es solamente la animación del estator, no es el rotor girando. Este es el estator. Entonces, si el estator, con 3 bobinas desplazadas 120 grados entre sí, en un estator, que están alimentados por una trifásica que a su vez está equilibrada, es decir, 120 grados eléctricos desfasados entre ellas, alimentan este estator con esas 3 bobinas así, el resultado es lo que tienen ustedes en la animación que se mueve, un campo rotante. ¿Sí? Un campo rotante. ¿Sí? Esta es la parte más importante del modelo. El campo rotante se crea gracias a que las corrientes ya se estaban moviendo en un sistema de alternas. ¿Sí? Como ya se están moviendo, lo único que estamos haciendo es componerlas geométricamente en el espacio. Para poder componerlas no tenemos una corriente circulando por el aire, lo que tenemos es un campo magnético resultado de esa corriente, una fuerza magnetomotriz. ¿Sí? Bueno, por hoy ese es el punto de esta clase. ¿Sí? Les recuerdo entonces, hemos visto modelos simples de motores de corriente continua, tienen ejercicios para hacer, traten de resolverlos, son simples, después vamos a buscar más ejercicios para practicarlos. Después vamos a pasar al modelo simple de motores de corriente alterna, no es tan trivial, a pesar de ser simple, que nos va a permitir hacer cálculos manuales. Mientras tanto, vamos a seguir viendo estos modelos, que son para poder elaborar el modelo matemático más complejo que ustedes van a usar el año que viene, con mucha mayor precisión y más elaboración, para hacer el control del motor. ¿Sí? Los modelos simples no permiten el control porque no tienen en cuenta muchas magnitudes. Esto es parte de ese modelo más complejo. La primera parte es comprender que se genera un campo rotante sin tener que mover nada en un estator. ¿Sí? Si ustedes hacen en un estator, distribuyen las 3 bobinas en 120 grados, tienen un campo magnético rotante. ¿Sí? Si lo alimentan con una trifásica desfasada y equilibrada. ¿Alguna pregunta? Bueno, nada más por hoy. Buenas noches. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego, profe. Chao, profe. Chao, nos vemos.